Le vamos a dar la bienvenida para poder estar hablando con ellas, como les había comentado en el comienzo del programa. Vamos a hablar, y está conectada, y la saludamos también a Alejandra Lordén, médica, diputada provincial, vicepresidenta también de la Comisión de Salud de la provincia de Buenos Aires y también actual vicepresidenta de la Unión Cívica Radical a nivel nacional. Estamos hablando. Alejandra, muy buenas tardes y gracias por sumarte aquí al aire de Otra Galaxia. ¿Cómo te va? Hola, sí, Juan Manuel. Perfecto. Acá estoy. Perfecto. Mil disculpas. No, por favor, ahí te tomo perfecto. Decíamos, sí, hablando con Alejandra Lordén, diputada provincial, y gracias por sumarte a esta tarde. Obviamente, podríamos estar hablando de un montón de cosas, pero lo que nos lleva también a hablar con vos, además que porque estás en la comisión, justamente, nada más y nada menos que de salud, sos médica, y hablar un poco de lo que ha ocurrido, de lo que nos hemos enterado, ¿no es cierto?, a partir del viernes, más o menos, en horas de la tarde, cuando se empezó a salir a la luz todas estas cuestiones. No sé si vos tal vez ya lo tenían alguna información antes, pero más o menos el viernes fue cuando la ciudadanía más o menos en general se enteró de esta noticia. ¿Es así? ¿Tenían información o algo por el estilo antes o también te enteraste el mismísimo viernes? Bueno, en realidad confirmamos el viernes, pero sí, teníamos adelantado algo de información de que esto iba a suceder, como también tenemos adelantado ahora que esto es la punta de un ovillo y que esto va a seguir. La verdad es que, bueno, yo creo que me siento estafada, como se siente estafada toda la sociedad argentina. Primero, porque dijimos al principio de la pandemia que la cuarentena eterna no hacía otra cosa que romper la economía, que cuidar la salud de los argentinos también tenía que ver con una mirada integral de lo que pasaba en la pandemia, y que tenían que salir a testear más y aislar más para que entonces pudiéramos tener un poco más controlada la situación. Sí. Luego, a mitad de año, también advertimos que el hecho de tener las aulas cerradas y la educación cerrada más allá de la pandemia, que en otros países se abrió y se cerró las veces necesarias, pero la educación siguió, iba a traer un problema no solo reflejado en la falta de educación del año 2020, sino también en la salud mental de los chicos, en la organización social de los padres. Bueno, en esto también dimos nuestras quejas. Y luego vimos que mientras que nuestro país contaba con vacunas a cuentagotas, el país de al lado, Chile, venía vacunando mucho más rápidamente y que tampoco había habido una buena gestión de la pandemia. Luego, en la provincia de Buenos Aires también dijimos, y juntos con los padres hicimos movilizaciones para que los vacunatorios o las vacunas estén en el lugar donde tienen que estar, claro, que es en los vacunatorios y no en las escuelas, por más que sean provinciales, porque tenían distritos de Juntos por el Cambio donde no querían que las vacunas fueran colocadas en los vacunatorios municipales. También advertimos de la partidización de la vacuna, de que esto no estaba bueno en una unidad básica, pero tal vez no levantamos la voz lo suficiente. Bueno, la frutilla del postre es que además de todo esto que mencioné, ahora resulta que las pocas y escasas vacunas van para los amigos del poder, van para el vacunatorio VIP, van para gente que no tiene indicación ninguna de tener la vacuna, simplemente sacar la ventajita y apropiarle la vacuna a un abuelo, a una abuela, a alguien con comorbilidades, un diabético, un hipertenso, un obeso, o a un personal de salud, porque el personal de salud todavía no está vacunado. Sí, es verdad. Entonces yo creo que ahí ya pasamos el límite, Juan. Sí. Ya esto es un límite, es una bisagra. Y la verdad es que nos queda sabor a muy poco la renuncia de Ginés. Es imposible que el resto del ministerio no estuviera a cargo, sobre todo quien hoy asumió como ministra, que era la encargada de las vacunas, justamente. Pero bueno, yo creo que el pueblo y por supuesto nosotros como oposición política vamos a seguir investigando, vamos a descubrir algunas cosas más que hoy todavía no están tan claras y bueno, y tendrá que pagar el que tenga que pagar, pero de una vez por todas la Argentina no tiene que ser la Argentina de la miseria, de la ventaja para aquel que tiene el poder, sino la Argentina que concuerde con su relato de justicia social, de acompañar a los que menos tienen, y entonces procurar las pocas vacunas tenemos para la gente que los necesita, sí, que la necesita. Sí, no, por supuesto, la verdad que es intolerable y no
no se puede agregar mucho más, ¿no es cierto?, ante un hecho de esas magnitudes. Entendemos, obviamente, no somos utópicos y es muy difícil también, es verdad, analizarlo esto sin sacar también, no te digo la palabra ventaja, no es, pero sí llevarlo al marco de lo político, ¿no es cierto? Por supuesto, porque muchos decían, o leía por ahí también, que el gobierno se tira un tiro solo en el pie, y hay un poco también de eso, ¿no es cierto? Porque, por supuesto que digo, esto nadie no creo que haya uno que pueda llegar a defender esto, ¿no? Por supuesto, desde la renuncia de Ginés, que creo que nadie puede estar en discusión, hasta lo que venga, pero obviamente también vamos a entrar en un terreno donde se lo va a querer llevar a lo estrictamente político y sacar seguramente ventajas de eso. Yo creo que cuanto más nos corramos de ahí está bueno, porque ya el hecho en sí es grave y habla por sí solo. Yo creo que toda la otra parte no hace falta. No sé cómo lo ves vos, y la otra que te quería hacer es si sabías también si hay algo presentado ante la justicia, digo formalmente. Ya tenemos, por supuesto, la renuncia y demás. ¿Hay algo presentado, tal vez, justamente la oposición? Hay dos denuncias penales. Bien. Hay dos denuncias penales que el juez tomó. Hay proyectos presentados con pedidos de informe, tanto del Congreso Nacional, pidiendo además que se presenten las autoridades y el jefe de gabinete a dar las explicaciones correspondientes y a contestar cómo va a ser de ahora más el monitoreo y la transparencia de las vacunas, que espero que vayan llegando. Sí. Y que no tengamos una dificultad grande ahí, por el bien de todos los argentinos. Confío en que así va a ser. Pero digo, más allá de eso, creo que, y nosotros estamos pidiendo desde la provincia, además de un pedido de informes, un registro provincial de a quienes están vacunando y a quienes no. Claro. Con respecto a la pregunta anterior, y yo te digo, yo empecé a militar en política a los 40 años, y a los 23 me recibí de médica, o sea que tengo muchos años de médica más que de política. Claro. Y te lo puedo decir con sentido común, digo, ¿no? Porque yo trabajé en un hospital público provincial en mi ciudad, en Saladillo, durante muchísimos años, ¿no? De los 25 años o 26 hasta que fui diputada, que tengo licencia sin goce de sueldo, obviamente porque son cargos incompatibles. Claro. Y la verdad que jamás, por ejemplo, hice un paro con ningún gobierno. ¿Por qué? Porque creía que ir al consultorio a sacar un turno para mí a las 6 de la mañana debía un respeto, y que yo tenía que ir y tenía que atender esas 10, 15, 20 pacientes que tenían la espera. Y por más que los gobiernos pasaran, y fueron generalmente gobiernos justicialistas, yo digo, hay una ética del comportamiento en el individuo que se mantiene a través del tiempo. Sí. Entonces, cuando yo veo que Valdés, por ejemplo, el diputado nacional, se fue a México y dijo que se había vacunado porque viajaba con el presidente, eso realmente, para cualquiera que entienda un poquito de medicina, es una gran mentira, porque vos no generás anticuerpos hasta 3 semanas después y precisás las 2 dosis. Sí, o sea que con una dosis 48 horas antes era lo mismo que nada. Fue una excusa infantil. Y yo digo, pero ese hombre fue con la diputada nacional de Juntos por el Cambio, Carmen Polledo, de 68 años. ¿Cómo no se le ocurrió avisarle a una compañera de bloque? Porque de última, en política podemos estar en veredas de enfrente, pero creo que cada uno, y espero que así sea, por lo menos yo estoy por convicción de querer transformar la realidad de las cosas, cada uno está para realmente transformar. Entonces digo, ¿cómo no se le ocurrió invitar a la compañera? Por supuesto que no fue llamada para vacunarse. Entonces digo, estas cosas que hablan de la miseria, de la ventaja, está bien, la oposición tiene la obligación de decirlas, pero yo en mi rol de médica te digo que no se puede sacar provecho de un bien social, de un bien público como es la vacuna. Y si no hubiéramos dicho al principio, bueno, el que tiene plata las paga, y que entonces las obras sociales la contemplen, y el Estado se va a encargar de los que no tienen y va a empezar a vacunar primero a los que no tienen y no pueden acceder a la compra de la vacuna. Claro. Ahora el Estado quiso hacer todo junto, y en el todo junto se guardaron 3.000, por lo menos eso es lo que dicen, no sé si esto está ya chequeado, pero 3.000 dosis VIP para los amigos del poder, que además eran hijos, vecinos, chofer, todos gente más joven, gente que no tenía indicación, y de última, si tenía indicación, tenía que hacer la cola como la hace cualquier vecino. Sí, sí. Digo, yo soy médica, estoy esperando una lista de espera que me llamen del hospital, porque tengo 2 días por semana una atención privada, porque en lo público no puedo,
muy restringida, porque obviamente la política me lleva el 90% de la energía. No estás pero bueno, vacunada vos, estoy anotada, ¿no? legalmente para vacunarme. Por ahora por ahora no estás vacunada, Alejandra, no. Por ahora yo no estoy vacunada. Estás en la lista, digamos, estoy esperando la vacuna. Claro. Estoy en una lista. Perfecto. Y así hay un montón de gente que está en una lista y es personal de salud y está dentro del hospital. Sí, es cierto. Y está enfermeros, administrativos que están ahí todo el día, gente en terapia. Todavía no tenemos el 100% del personal de salud vacunado. Uh-huh. Y las prioridades tienen que ser claras. Habían dicho personal de salud primero, luego los mayores de 70 a 80 años. Bueno, la ciudad es de 80, en la provincia era de 70 para arriba. Sí. Luego los de 60, las educadoras, para que empiecen las clases más tranquilas y estén cubiertas los docentes. Ahora, así hay una docente que se quedó sin la vacuna, un jubilado o un abuelo que se quedó sin la posibilidad de sobrevivir al COVID. Entonces, vuelvo a repetir, esto es algo muy serio y yo creo que el gobierno lo tiene que corregir, pero además de eso, vuelvo a decir, tiene que quedar muy claro de aquí en más cómo va a ser el monitoreo y la transparencia y, por supuesto, la gestión de las vacunas para ojos de todos los argentinos. Porque si no, los argentinos van a empezar a desconfiar ya de cosas básicas como es el acceso a la salud, ¿no? Sí, no, totalmente. Se hablaba de unos carnet, ¿no? Como para, bueno, por ahí lo estoy explicando un poco en forma burda, pero una especie de carnet como para que esté el registro, ¿no es cierto?, único de aquellas personas que han sido vacunadas. Entiendo que es muy difícil, y más en este contexto, y por los pocos días que han pasado, tal vez separar un poco, pero ¿qué opinión te merecía, Ginés? Hablo ya te pregunto como de médica, de venir bastante castigado el ministerio, bueno, de hecho no había ministerio de salud, pero digo, toda esa primera etapa de gestión, después muy poquito tiempo, ya viene muy poquito tiempo de gestión, empezamos a atravesar la pandemia, ya el año pasado, finales del 2019. ¿Qué opinión tenías vos de Ginés en cuanto a médico? ¿Sí? Obviamente que el final ya lo sabemos y puedo saber por dónde puede ir tu opinión, pero antes de todo esto, ¿qué opinión te merecía? Mira, antes de todo esto, Ginés tiene un currículum profesional y de médico sanitarista muy amplio. La verdad que fue progresista con algunas de sus ideas en salud. Uh-huh. Ni bien tomó el Ministerio de Salud, yo lo comenté con alguien también que había sido ministro en la provincia de Buenos Aires. Digo, me parece que Ginés para esta etapa de la pandemia ya está grande y no va a poder hacerse frente de una gestión tan importante como es la salud, y además porque en su momento se escuchaba solo a los sanitaristas, a los infectólogos, pero no se escuchaba al resto. Entonces, claro, quedaba descolgado lo del COVID con todo lo que nos pasaba cotidianamente, el comercio que cerraba, la gente que se infartaba, el que tenía afección, depresión, el chico que tenía terror y entonces tenía que ir al psicólogo porque tenía terror, el que no se sociabilizó, o sea, no había una mirada, solamente te decían, hay que encerrarse porque viene el COVID. Y claro, para ser ministro y tener a todo un grupo de profesionales que solo hablan desde la infectología había que tener una mirada más amplia ahí. Y yo empecé a ver desde el primer momento que Ginés dijo que bueno, que el virus estaba muy lejos en China, y ahí también, hablando generacionalmente, no se daba cuenta que hoy la globalización hace que un virus que esté en China llega en 2 minutos y medio a la Argentina. Uh-huh. Después tiró muchas cifras erradas, que ahora va a venir el pico, que después viene el pico, que la meseta y la del pico no llegaba, la meseta no llegaba, o ahora van a bajar los casos y los casos no bajaban. Después le hacíamos hincapié en los test y tampoco salía a comprar los test. Entonces yo veía que no daba pie con bola hace rato, y lo dicen bastante los mismos compañeros dentro del ministerio, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pero la verdad es que nunca pensé sobre él este lado, digamos, este costado, que ya es más, para mí hasta, vuelvo a decir, justifica acciones contra él, porque además que tanto criticó a la gestión de Dolphy Rubinstein, que la verdad que tuvo una gestión impecable, y que tanto criticaron, y yo también critiqué, que pasara de ministerio a secretaría, salud, porque salud siempre debe ser ministerio. Claro. Yo critiqué a mi gobierno, porque no soy fanática ni fundamentalista. Sí. Sin embargo, si crearon un ministerio para tener el ministerio VIP, bueno, la verdad que se podían haber quedado con la secretaría. Digo, todas estas cosas sucedieron en este tiempo, y yo creo que bueno, que Ginés terminó como empezó esto, y tal vez el reconocimiento de él como un profesional sanitarista que no supo o que no pudo llevar esta pandemia
y que ya se le había pasado tal vez su tiempo cronológico para hacerse cargo de esto. Claro, sí, no, está bien, sí, totalmente. Por último, para tampoco abusarnos de tu tiempo y agradecerte, por supuesto, que te hayas sumado a esta tarde, leí algo por ahí, algunas declaraciones tuyas que estoy de acuerdo en cuanto a la parte, digamos, si queremos, nos metemos en la parte periodística, sí, o de profesionales, puntualmente, hablando de Berbisky, que vos decís... Berbisky puede ser cualquier cosa menos tonto, ¿no? O algo por el estilo era. A lo cual totalmente estoy de acuerdo, ¿no? Esto no es que, uy, se me escapó, lo dije mal, fue sin querer, digamos, acá hay algo más. ¿Cómo lo tomaste de que venga justamente entre tantas otras fuentes, ¿no es cierto?, que se iban enterando de la noticia y la iban sacando a la luz, pero que el propio Berbisky, ¿no?, que si uno a priori uno lo puede poner, digamos, completamente de la vereda del gobierno, ¿no?, del oficialismo. Pero, ¿cómo lo tomaste? ¿Qué te pareció así a simple vista? Ni bien Mira, lo acá leíste. hay dos opciones nada más, ¿no? O realmente se le escapó porque creyó que, bueno, en la Argentina se puede hacer cualquier cosa sin que nadie observe ni diga nada, Uh-huh. o fue una gran interna que yo no me quiero meter en su interna, lo único que digo es que no dejen a los argentinos de rehén en esa interna, o fue una interna y una cama hecha a Ginés. De cualquier manera, a mí me parece que lo que no hay que escaparse es del foco, porque si no se diluye el problema. Si uno empieza a echarle la culpa a Berbisky, o inclusive a los que se vacunaron, porque te dicen, no, pero yo, qué sé yo, dijo Moyano, soy dueño de 2 obras sociales, como si eso tuviera algo que ver. Claro. O no, pero mi esposa no sé qué, era de riesgo, mi hijo tenía una enfermedad. Bueno, hay muchos chicos que tienen enfermedades y que también están haciendo la cola para vacunarse. Entonces digo, yo no pondría el foco tanto en Berbisky o en el que fue a buscar la vacuna, sino en el que tiene el poder de concedérsela al pueblo. Sí, no, Porque eso si no ya. ponemos el foco ahí, Sí, se diluye. En 3 días el país sigue adelante y nadie más habla del asunto. Listo, se fue Ginés, bueno, ya está. Sí. Ya. Ahora la nueva ministra va a enfocar bien, va a focalizar bien. Y la verdad que no es así. Vuelvo a decir, es un tema muy serio y muy grave jugar con la salud de los argentinos y llevarse la esperanza a los argentinos. Entonces, por eso no le quiero poner el foco a Berbisky o el foco a Valdés o el foco a Moyano. Uh-huh. Digo que también tienen su parte Sí, obviamente, de responsabilidad. Pero acá el Pero tema la es que alguien mayor se las dio, responsabilidad la por tiene el supuesto. gobierno, exactamente. Y yo termino con esto diciéndote, Juan, y vos preguntame lo que quieras. ¿Se sacó realmente a Ginés porque estaban convencidos de que era el único que sabía esto, o se lo sacó a Ginés porque se supo el tema y había que sacar a alguien para que pagara, digamos, el pato y lo hicieron con Ginés? O sea, si esto no se hubiera sabido, ¿qué hubiera pasado con este ministerio y con el ministerio VIP? Digo, porque ahora se sabe que pasaron por una escalera, que pasaron por un ascensor, que llegaron varias de estas personas, que había varias personas ahí que sabían que estos personajes estaban deambulando por el ministerio y que había enfermeros que habían ido a montar un vacunatorio. Bueno, necesitamos más claridad en la cuestión. La verdad, se sabe muy poco con la renuncia de Ginés. Queremos saber, aclarar y que todos los responsables se hagan cargo, porque el Estado tiene que garantizarle en serio la salud de los argentinos. Sino que no vengan a hablar ni de justicia social, ni de los que menos tienen, porque finalmente cuando tienen que empezar a actuar en ese sentido se les cae el relato y pasan estas cosas. Muchas gracias, Alejandra. Le comentamos a la gente que recién se iba sumando: Alejandra Lordén, médica, diputada provincial, vicepresidenta también de la Comisión de Salud de la provincia de Buenos Aires y actual también vicepresidenta de la Unión Cívica Radical Nacional. Gracias, Alejandra, por este contacto. Que tengas una buena tarde y hasta cualquier momento. Gracias, Juan. Un saludo a toda la audiencia. A disposición, como siempre. Hasta luego, gracias. Así pasaba, queridos amigos, entonces la voz de la diputada Alejandra Lordén, hablando de esto que ha dejado, como les decía, ya finalizando, ¿no?, el viernes, en distintas horas del viernes. Digo distintas porque cada uno se fue enterando a medida que se iba conectando, a medida que iba mirando las noticias, que fue esta lista de personas que se habían vacunado, pasando por arriba, ¿no es cierto?, y por alto todo tipo de protocolo y demás. Así que, bueno, por eso queríamos tener también la voz de la diputada.